Bien, ya estaríamos ya más o menos listos. Buenas tardes, queridos educandos, hermanas, hermanos y pastores que el día de hoy inician el año académico 2024 en nuestro Centro de Formación Teológica Trinitario CFTT. Agradecemos infinitamente a Dios, queridos hermanos, contar con la participación de diferentes iglesias y denominaciones presentes en nuestro país. Un abrazo fraterno para cada uno de ustedes, a quienes vemos a través de estas pantallas, a quienes no pueden encender la cámara por distintas razones también, que el Señor les bendiga. En especial saludamos como equipo del Centro de Formación a todos los hermanos que por primera vez también inician sus estudios teológicos formalmente, confiando en Dios que les guiará y su Espíritu Santo los iluminará en todo el proceso académico, a fin de que puedan concluir sus estudios completos de la malla general del bachiller en teología. Bendiciones de nuestro Señor Jesucristo a nuestros hermanos también de segundo año que pasaron a bachiller en Biblia. Un abrazo fraterno para ustedes y podemos decir Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Un abrazo para ustedes, hermanos, que están en segundo año. Que Dios les bendiga. El año pasó muy rápido. En nombre de nuestro equipo, ya, entre ellos, aquí está presente nuestra rectora y doctora en teología, nuestra hermana Elizabeth Villegas Macaya, la directora de gestión académica, nuestra hermana Maciel Ducros, que su camarita por razones técnicas no se puede encender en esta oportunidad, nuestra hermana Catherine Bustamante, que ya está en la dirección de administración del centro de formación, y quien les habla, yo soy su hermano Manuel Valladares, que en este minuto me corresponde ser el director del Departamento de Educación Continua y Capacitación Docente del Centro de Formación, y junto a todo el equipo de maestros del Centro de Formación, damos gracias a Dios por este hermoso tiempo que tenemos, que nos permite reunirnos a través de esta plataforma, conectándonos desde varios lugares del mundo para estudiar la palabra de Dios a través de la teología sistemática. Imaginamos, queridos hermanos, que al igual que nosotros, están ansiosos de poder acceder prontamente a los contenidos de las distintas asignaturas e introducirse completamente a la palabra de Dios, como lo señala el texto enviado a los distintos grupos de WhatsApp que aparece en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Comentarles, queridos hermanos y educandos, que prontamente comenzaremos a trabajar desde nuestra página web. No sé si nuestra hermana Maciel puede compartir mientras estamos conversando respecto a cómo vamos a poder ya iniciar nuestro funcionamiento. Gracias al Señor hemos podido acceder, ya obviamente a través de un costo, a través de una inversión que nosotros le llamamos, poder ya adquirir una página web donde podrán acceder ya a nuestra aula virtual o intranet, como lo conocen algunos en las universidades, donde ahí en esta aula virtual van a aparecer los links de conexión, van a aparecer todo el material docente, van a aparecer las pruebas y trabajos conforme a cada asignatura. Este es el diseño que ustedes ven a continuación, es lo que es la página web. Ahí aparece la pestaña para poder acceder también al aula virtual, es donde ustedes van a poder acceder a sus cursos, ya, a sus materias y a todo lo que el profesor docente envíe. Van a haber foros, si Dios lo permite, van a poder generarse algunos tipos de comunicación y por lo tanto ya nuestra institución, nuestro CFTT pasaría a ser, Dios mediante, uno de los centros de formación bastante completos y para entregarle la mejor calidad a ustedes. Este avance tecnológico, querido hermano, nos permitirá seguir avanzando en la calidad de servicio, como les comentaba, no solo espiritual, sino también profesionalizar y mejorar los procesos de enseñanza bíblica a través de nuestro Centro de Formación Teológica Trinitario. Estamos muy ansiosos, estamos muy contentos, agradecidos de Dios por esta oportunidad. Y antes de ya pasar a derivarnos, ya, y dar las instrucciones de cómo vamos a ir accediendo ya a nuestras clases, quiero darle la oportunidad a nuestra hermana Elizabeth Villegas, nuestra rectora, para que los pueda saludar brevemente, ya, y hacer una oración de inicio académico
para luego dar las instrucciones, hermana Elizabeth, y dirigirnos a los módulos respectivos. Amén. Muchas gracias, mi hermano Emanuel. Un cariñoso saludo a cada uno de ustedes. Desearles el mayor de los éxitos durante este año, que estas 9 materias que se van a impartir sean de mucha victoria, de gozo, de aprendizaje para sus vidas, no solamente crecer en el conocimiento, sino que crecer en lo espiritual, que seamos formados por nuestro Maestro a través de su Espíritu, que Él pueda trabajar con plena libertad en nuestros corazones a través de su palabra. Así que les damos la más cordial de las bienvenidas a cada uno de ustedes, a los nuevos estudiantes, a los que van a tomar el bachiller en Biblia también. Todos muy bienvenidos a nuestro Centro de Formación Teológica Trinitaria. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros para presentar este año académico al Señor y ya poder dirigirnos a nuestras clases. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor amado, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, vamos a tu presencia en esta hora de la noche. Muchas gracias por este tiempo valioso, Señor, en el cual podemos estar nuevamente conectados en este nuevo año, en el cual hay grandes desafíos para nuestras vidas, Señor. Sabemos que tú eres quien nos dirige, Señor amado. Gracias porque a través de tu palabra sabemos que vamos a ser moldeados, vamos a crecer, vamos a aprender. Oro por cada hermano y hermana, por cada maestro, Señor, por cada estudiando que va a participar con nosotros durante este año, que cada uno de ellos sea bendecido, que dispongan del tiempo, Dios mío, que dispongan, Dios mío, de los recursos, en todas las áreas sean bendecidos y fortalecidos, Señor. Muchas gracias, Señor amado, por este tiempo que nos das. Oro, Dios mío, por estas clases que se impartirán durante este año, nos dé sabiduría a los maestros, Señor, que podamos impartir con gozo también esta tu palabra, Padre de los cielos. Muchas gracias, bendice este equipo de trabajo, Dios mío, que ha estado incansablemente trabajando, Dios mío, durante todo este tiempo. Padre, sean muy bendecidos mis hermanos y mis hermanas, Señor, que realizan esta tremenda labor. Gracias por cada estudiante, Señor. Gracias por cada uno de ellos, por sus vidas, sus hogares. Señor, sean tremendamente bendecidos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Padre, damos por iniciado nuestro año académico. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús, lo pedimos, imploramos y damos gracias. Amén y amén. 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 Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Veo caras conocidas, veo caras nuevas. Me imagino que están ansiosos de poder acceder. Los hermanos que están en segundo puedan orar por sus compañeros de primero. Tenemos pastores, diáconos, ancianos, ya hermanas, jóvenes, y les cargo yo, así como el Centro de Formación, que ustedes estén orando por ellos, están ansiosos. Yo veo sus caras de ansiedad desde este lugar, desde acá de Coyhaique. Bendiciones para ustedes, mucho éxito. El Señor va adelante, Él va a guiar, les va a dar los tiempos, les va a dar la oportunidad en el trabajo. Y nosotros como Centro de Formación somos un equipo, ¿ya? Nuestro logo es llamados a servir con excelencia. Ponemos a su disposición lo mejor para que puedan estudiar. A los mejores maestros, digo yo, porque han sido preparados por el Señor. Así que mucho éxito, queridos hermanos. Dios les bendiga. No sé cómo traspasarme de aquí para allá, pero les envío un abrazo fraterno. Y ahora, como los de segundo están más preparados, saben utilizar mejor la tecnología, los de segundo solamente, los de bachiller en Biblia, ahí está su profesor, su maestro, nuestro pastor Marcelo Díaz, lo va a estar esperando. Ustedes se van a salir de esta conexión, se va a quedar solamente los hermanos nuevos de primero, y el pastor Marcelo, a través del grupo de bachiller, le vas a enviar un nuevo link de conexión y ustedes ya van a estar conectados con él. Así que, hermanos de segundo, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones. Pastor Marcelo, bendiciones para hoy. Ahora sí, queridos hermanos, doy la bienvenida a cada uno de ustedes al módulo de Teología Juanina, ¿ya? Así que damos gracias al Señor por darnos esta oportunidad. Bueno, yo estoy ahí en el grupo también junto con ustedes, pero como no estoy de administrador, no puedo subir nada, así que estoy medio complicadito. Voy a enviarles aquí por Zoom el material, ya yo lo había enviado, pero esperamos que los hermanos que están a cargo lo puedan reenviar, ya el plan de curso
y todo aquello. Así que voy a pedirles aquí un poquito en el chat. Voy a subir. Sí, pues están con problemas ellos, porque escribió un hermano aquí igual, dice, no sé si soy yo nomás o está pegado. Y aquí estamos tratando de... Ahora sí, mis hermanos, ¿me escuchan bien? Ahora sí, pastor, está en HD otra vez. Muchas gracias. Sí, estamos transmitiendo. Así ahora tuve que conectarme al cable, porque por Wi-Fi no hubo caso. Bueno, queridos hermanos, como les señalaba, ¿no es cierto? Quiero poner acá en el chat, ¿verdad? Quiero poner el material para que ustedes puedan tenerlo aquí y también, ¿verdad? Ustedes puedan tener No interactuamos. No, es que tú el no plan viste de casi la curso. película. Hermano Marcelo, Sí, ya. No, me acabo de unir, tenía un problema de señal, hermano, soy de acá de Espotrono. Así que no sé cuánto han avanzado ya. O nada. no hemos avanzado nada. Recién nos estamos Ah, perfecto. saludando. Sí, Ya, estoy hermano. tratando de subirles igual acá los archivos, ya, para que ustedes los puedan tener. Y también se los vamos a subir al WhatsApp, pero no, tampoco me está dejando. Así que, bueno, vamos a ver qué podemos hacer con los archivos acá. ¿Alguien se le quedó ahí abierto, hermanos, el micrófono? Esperen un poquito. Muchas gracias. Bueno, me presento. Vamos a comenzar presentándonos ya. Así que doy gracias al Señor. Para aquellos que no me conocen, soy Marcelo Díaz, pastor, maestro, ¿verdad? Trabajando en varios seminarios, institutos bíblicos. Desde el año pasado estamos trabajando con CFTT y es una bendición, un privilegio, ¿no es cierto?, poder enseñar la palabra del Señor. Por muchos años me ha tocado dar la clase de Juan y esperamos que, ¿no es cierto?, podamos todos aprender y conocer, ¿no es cierto?, más de la palabra del Señor. Así que les voy a invitar que puedan abrir su Biblia, ¿no es cierto?, en Juan, ya que vamos a estudiar Juan, ¿verdad?, en la teología que nos presenta el Evangelio de Juan. Vamos a abrir en Juan capítulo 4, ya en este encuentro que el Señor tiene con la mujer samaritana. Ya Juan capítulo 4, vamos a leer algunos pasajes, ¿verdad? Que están ahí en la palabra del Señor. ¿Ya? Juan capítulo 4, verso 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Ya? Y en el verso 9 dice, entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a tener una pequeña reflexión. Después les voy a pedir que cada uno de ustedes pueda presentarse para que les podamos conocer y pasamos de lleno, ¿no es cierto?, a la clase del día de hoy. Señor, estamos delante de ti. Gracias porque ya se ha orado, Señor, por el inicio de clase, Dios mío, del CFTT. Pero en esta hora también pedimos tu guianza, tu dirección para esta clase, Señor, de teología del Evangelio de Juan. Queremos que tú puedas abrir nuestra mente, nuestro corazón y que a través del Espíritu Santo nos puedas guiar, nos puedas dirigir, nos puedas enseñar, Dios mío, lo que tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor amado. Hemos preparado nuestra vida y nuestro corazón porque queremos ser instruidos y ministrados por ti. A ti damos honor, a ti damos gloria y honra, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, porque quise compartirle este pasaje de la Escritura, ¿no es cierto?, de la mujer samaritana. Porque dentro del estudio que vamos a tener, ¿no es cierto?, de la teología juanina, vamos a poder ver algunos grupos religiosos, algunos grupos sociales, y, ¿verdad?, vamos a poder entender un poquito más, ¿no es cierto?, con respecto a este conflicto, ¿no es cierto?, que había entre los judíos y los samaritanos. Ya, si ustedes han
leído, han escuchado muchas veces, ¿no es cierto?, que entre los judíos y los samaritanos no había comunicación, es de más, ¿no es cierto?, los judíos tenían que dar la vuelta si querían ir al norte o al sur y no pasaban por Samaria, pero aquí el pasaje nos dice algo muy, muy, muy esclarecedor. Jesús dice allí en el verso 4, ¿no es cierto?, que le era necesario pasar por Samaria, ¿ya? Entonces esto nos muestra, ¿verdad?, que Jesús rompió paradigmas, ¿no es cierto? Ahí, ¿no es cierto?, algunas paradigmas sociales, culturales, ¿no es cierto?, que estaban ahí establecidos, que se decía, no, los judíos con los samaritanos no se hablan, no se comunican, menos pasan por Samaria, pero Jesús dice, me era necesario pasar por Samaria. Ya cuando leemos el pasaje, dice que, ¿no es cierto?, al mediodía, el Señor estaba ahí sentado en el pozo, ¿no es cierto?, que había abierto uno de los patriarcas, Jacob, ¿verdad?, en esos tiempos, y los samaritanos decían, ¿no es cierto?, que Samaria era donde Dios se manifestaba, y los judíos decían, no, en Jerusalén es donde se manifiesta la presencia del Señor. Entonces, estaba ahí, era el mediodía, y llega esta mujer samaritana. Como ustedes bien saben también, ¿verdad? Las mujeres salían a buscar agua o muy temprano en la mañana, ¿no es cierto?, para que no los encontrara el calor, o muy en la tarde, de que estuviera fresco, pero ella iba al mediodía, ¿ya? Porque en el mediodía, ¿verdad?, es donde estaba el sol y ninguna mujer iba a llegar a ese lugar, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, cuando usted va viendo la conversación que tiene Jesús con ella, ¿no es cierto?, se da cuenta que cuando el Señor le pregunta por su marido, ¿no es cierto?, ella dice, no tengo marido, Jesús le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora, el sexto, no es tu marido. Entonces esto habla de una mujer quizás, ¿no es cierto?, que tenía una mala reputación, que era, ¿no es cierto?, despreciada por las otras mujeres, porque probablemente alguna de ellas también, ¿no es cierto?, se le había sido quitado su marido para que ella hubiese estado con 5 maridos y el que tenía no era su marido tampoco. Entonces ella iba al mediodía escapando, ¿no es cierto?, quizás de la burla, de la vergüenza, pero por eso es tan importante cuando vemos que Jesús dice, me es necesario pasar por Samaria, porque él sabía, como, ¿no es cierto?, dentro de los dones y como Dios también, sabía que esta mujer iba todos los días a esa hora, ¿verdad? Porque sabía que no se iba a encontrar con nadie. Y Jesús se encuentra con esta mujer, la busca, ¿verdad? Sabiendo su condición, y eso también nos habla fuertemente, hermanos, que muchos de nosotros estábamos en la misma condición que la mujer samaritana. Quizás no teníamos muchas mujeres, no, pero quizás el pecado que teníamos era otro, ¿no es cierto? Algún vicio, ¿no es cierto? Quizás malos pensamientos, malas acciones, orgullo, arrogancia, ¿verdad? Entonces, el Señor nos salió al encuentro. Ya Él nos fue a buscar, porque eso es evangelio. Evangelio son buenas nuevas, son buenas noticias. Es Dios dejando su gloria, su trono, ¿verdad?, para venir a buscarnos. La religión es lo contrario, es el hombre buscando a Dios, pero a su manera, ¿verdad? Y hoy, lamentablemente, muchos hombres buscan a Dios a su manera, ¿ya? Entonces, por eso viven un evangelio a su manera, no a la manera de Dios, no a la manera de Cristo. Pero Cristo le sale al encuentro a esta mujer, ¿no es cierto? Y a mí me sorprende porque al final ahí en el verso 23, ¿no es cierto?, le dice, mira, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, esto es tremendo, hermano, porque el Señor Jesús no se lo dijo a un levita. Los levitas eran los encargados, ¿no es cierto?, de trasladar, ¿verdad?, todo el utensilio dentro del arca o del templo, ¿verdad? Y eran también los encargados de la alabanza, de la adoración, ¿verdad? No se lo dijo a un sacerdote, sino que se lo dice a una mujer samaritana. Esta tremenda verdad, ¿no es cierto?, que usamos muchas veces nosotros para decir, ¿no es cierto?, Dios es espíritu, porque Dios no está limitado. Si es espíritu, no está limitado, ¿no es cierto?, a 4 paredes, no está limitado a un lugar. Yo estoy hoy aquí en Temuco, quizás hay algunos, ¿no es cierto?, que están en otra ciudad y Dios está ahí con ustedes y Dios está aquí conmigo, porque Dios es espíritu, ¿verdad? Y tampoco está limitado, ¿no es cierto?, a una forma, ¿verdad?, o a un lugar, porque Él es Dios. Entonces Él dice, Dios es espíritu y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y eso tiene que ver, ¿verdad? Adoración no tiene que ver con cánticos, no tiene que ver con música más romántica. No, la adoración es un estilo de vida. Ya la palabra adoración en el griego es postremus, ya que viene de postrarse, de inclinarse, de rendirse. Y nuestra vida debe ser una adoración para el Señor. Pero lo importante en esta reflexión, queridos hermanos, es que Jesús quebró paradigma. Mire, no era culturalmente prudente que un rabino como el Señor Jesús hablara con una mujer judía en público. No era bien visto. Menos era bien visto que este rabino, que era judío, hablara con una mujer samaritana, ¿verdad?
y menos con una mujer samaritana de mala reputación. Entonces Cristo Jesús fue a buscar a esta mujer porque sabía que en ella, ¿no es cierto?, ahí había una necesidad profunda de Dios. Probablemente ella buscaba esta respuesta. ¿Dónde debemos adorar al Señor? ¿Verdad? Los samaritanos decían, no, en el monte Gerizim, allí es donde tenemos que adorar a Dios. Y ustedes, ¿no es cierto? Jesús dice, y nosotros los judíos decimos que acá en Jerusalén se tiene que adorar a Dios. Y el Señor Jesús dice, ni allá ni acá, sino que los verdaderos adoradores deben adorar al Padre en espíritu y en verdad. Nuestra adoración nace del corazón, de un corazón rendido, de un corazón, ¿no es cierto?, quebrantado, de un corazón que se entrega en la presencia del Señor. Y uno dice, bueno, ¿había una necesidad en esta mujer? Sí, había, porque recuerde usted que después ella corre hacia Samaria y le empieza a gritar y a contar a la gente, he conocido al Mesías, porque me dijo todo lo que yo tenía escondido. Me contó todo lo que estaba, ¿no es cierto?, allí guardado, y él lo sabía todo de mí. Y sabiendo todo de mí, qué tremendo hermano, me miró con amor. Y sabiendo todo de mí, no menospreció como la misma sociedad o los mismos samaritanos la habían despreciado. Entonces, querido hermano, qué bueno es Dios, porque también con nosotros hizo lo mismo, que sabiendo nuestra condición, que no éramos lo mejor, porque ahí en el mundo hay mucha gente mucho mejor que nosotros, pero aún así nos amó, aún así nos miró con amor, con misericordia, y sacó nuestra vida, ¿no es cierto?, que estaba muerta en delitos y pecados, que estaba sumergida en el barro del pecado cenagoso y nos puso sobre la roca que es Cristo. Entonces, queridos hermanos, cuando nosotros vayamos estudiando la teología que aparece en el Evangelio de Juan, nos vamos a dar cuenta, ¿no es cierto?, de estas conversaciones personales que tuvo el Señor aquí, ¿no es cierto?, con la mujer samaritana en el capítulo 3, ¿verdad?, con un fariseo, Nicodemo, ¿verdad? Y también, ¿no es cierto?, con experiencias que no aparecen en los otros evangelios. Porque este evangelio, ¿verdad?, es un evangelio donde muestra a Jesús como Dios. ¿Ya? Los otros evangelios muestran a Jesús como el hombre perfecto, como el siervo, ¿verdad? Muestran a Jesús allí, ¿no es cierto?, como el Mesías que iba a venir, pero el evangelio de Juan muestra a Jesús como Dios. Lo interior, lo profundo de él, y aquí vemos cómo este Dios se quiso manifestar a una mujer que no tenía posibilidades de recibir, ¿no es cierto?, el mensaje de salvación a través de los judíos, porque los judíos no iban a ir a Samaria, pero Jesús fue donde los otros no pudieron ir para llevar este mensaje, y dice la palabra que ella estuvo allí y Jesús fue a Samaria y estuvo 3 días allí predicándole y muchos se convirtieron en aquel lugar. Hermanos, Dios nos ha escogido también y nos ha llamado, no para que guardemos esa verdad en nuestro corazón, sino que también a través de la palabra nosotros podamos bendecir a otros, ¿no es cierto?, con la ayuda del Señor, y podamos también evangelizar en esos lugares que no llega nadie, ¿verdad? Es donde Dios también nos ha llamado a predicar. Así que a través de esta reflexión, hermano, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes y me gustaría, ¿no es cierto?, que brevemente cada uno de ustedes se pudiera presentar para que nos podamos conocer, y después comenzamos de lleno con la clase. Yo les voy a mostrar el plan de curso, el material que también les voy a hacer llegar para que lo tengan allí, ¿verdad? Y el PPT que vamos a ir realizando. Y como yo aquí en la pantallita, ¿no es cierto?, tengo a unos primeros y a otros segundos, ahí le voy a pedir al hermano Cristian, ¿verdad?, que nos pueda saludar, nos pueda contar un poquito, ¿no es cierto?, de qué iglesia es, de qué lugar es, porque sé que hay de varias ciudades también. Así que le escuchamos, hermano Cristian. Bien, hermanos, les saludo a cada uno. Doy gracias al Señor por este tiempo que nos permite apartar para estudiar de su palabra. Como dice mi pastor, mi nombre es Cristian Neil, pertenezco a la Iglesia del Señor de Temuco, específicamente de la esquela del pastor Guillermo Muñoz. Ubico a algunos ya aquí porque estuvimos el año pasado juntos. Contarle que mi pastor muchas veces pide oración. Contarles que mi pastor lo desahuciaron, estaba muerto médicamente, pero para la gloria de Dios ahí anda mi viejito, le digo yo, caminando, a Dios gracias, Dios lo ha levantado y lo ha fortalecido, así que gozoso en el Señor por eso. Así que con harta expectativa de seguir aprendiendo de la palabra del Señor y agradecido siempre de él. Gracias, mi pastor, por la oportunidad. Amén. Gracias, hermano Cristian. Sí, me acuerdo que el año pasado, ¿no es cierto?, también en algunos momentos pidió oración, ¿no es cierto?, porque estaba muy complicado de salud su pastor. Ahí tengo también al hermano Andrés, porque dice iPad de Andrés, así que me imagino que se llama Andrés, mi hermano. Así que ahí se presenta y nos cuenta de qué lugar es también y de qué congregación.
Buenas tardes, buenas noches, hermanos. Que Dios siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Mi nombre es Andrés Terán, vivo en la comuna de Maipú. Ahora me encuentro de vacaciones acá en la séptima región, en Villa Alegre. Sirvo en la iglesia Casa de Aliento y Vida, que pertenece a la Asamblea de Dios, y ahí sirvo como copastor de la iglesia. Así que una bendición seguir aprendiendo más de la palabra de Dios, ya con varios hermanos que están aquí, partimos el año pasado, así que una bendición y una alegría poder verles, a algunos que están con la cámara prendida y otros por los nombres que recuerdo, que sigamos capacitándonos en la palabra de Dios y poder servir con excelencia a nuestros hermanos y poder llevar la palabra de Dios. Amén. Gracias, hermano Andrés, y qué hermosa labor también allí, ¿no es cierto?, en la iglesia colaborando para el reino del Señor. Tenemos ahí al pastor Eleazar. Pastor Eleazar, si nos puede ahí saludar, compartir de dónde es. Amén. Muy buenas noches, mi estimado pastor. Que el Señor le bendiga también a todos mis hermanos, que este año obviamente estamos para aprender la palabra del Señor. Como bien dicho yo, sin conocimiento no hay crecimiento, y el crecimiento lo da el Espíritu Santo a través de la sabiduría que Él nos da. Así que este año la expectativa que tengo yo es seguir perfeccionándome en la obra del Señor, a pesar de, bueno, de mucho trabajo en la obra, porque el pastor no descansa, está 24/7 prácticamente ahí, pendiente desde la iglesia. Yo pertenezco a la iglesia acá en Temuco, Iglesia de Dios acá en Temuco, Visión de Reino, que está ubicada acá en el sector de Pueblo Nuevo, en Temuco sector Feria, donde trabajamos al Señor. Y este año, bueno, he tomado este curso, esta clase, para poder, como ya mencionaba, ir perfeccionándome en la palabra del Señor y poder entregarle lo mejor a nuestras congregaciones, en este caso a mi congregación también, ya que me gusta mucho enseñar la palabra del Señor, y esto es algo no es nuevo, es algo que vengo de mucho tiempo haciéndolo, aprendiendo, pero me faltaba esto, lo último ya. Este año ya estoy terminando con la ayuda del Señor en agosto, si es así la voluntad de Dios, para poder ya, y después seguir obviamente perfeccionándome en la palabra del Señor, pero siempre con la humildad que el Señor nos da como siervo de Dios, para poder hacer lo mejor para el reino de los cielos, y no obviamente para halago ni gloria para nosotros, sino que solamente la honra y la gloria solamente es para Dios. Así que les saludo en el amor del Señor a todos mis hermanos, que el Señor les bendiga, y esperamos seguir avanzando y orando los unos por los otros, como es así nuestra costumbre, y también el deseo de servir al Señor. Esas serían mis palabras. Muchas gracias por la oportunidad. Amén. Gracias, pastor Eleazar, y bueno, que Dios les siga bendiciendo, ¿no es cierto?, ahí en la feria, ¿no es cierto?, que es un lugar, ¿no es cierto?, que hay tanta necesidad, ya que el Señor les siga usando en aquel lugar. Tengo ahí también a la hermana Cecilia, ya, hermana Cecilia Contreras, si nos puede saludar. Mientras ustedes están saludando, yo voy anotando ahí, ¿no es cierto?, en la lista, así que para no pasarla después. Amén. El Señor le bendiga, pastor, así a todos mis hermanos conectados. Bueno, mi nombre es Cecilia Contreras, como aparece ahí, ¿cierto? Soy de Futrono y me congrego en la Iglesia del Señor, ministrada por el pastor Sergio Sandoval. Saludar a todos mis hermanos, ¿cierto?, que desde el año pasado ya nos hemos conectado, y animarles a seguir estudiando la palabra del Señor y pidiendo al Señor siempre que nos ayude. Eso sería, pastor. Muchas gracias por la oportunidad. Bendición. Amén. Gracias, hermana Cecilia, desde allá de Plutrono, bien al sur, que el Señor le bendiga también. Tengo ahí al hermano Joan. Si nos puede saludar, hermano Joan, no sé si se dice bien, lo pronuncié bien o no, ahí nos señala. Amén. Que Dios le bendiga, pastor. No sé si me escucha bien. Sí, se le escucha bien. Amén. Que el Señor le bendiga. Un gusto conocerle. Que Dios bendiga a todos los hermanos también, que ya la mayoría de sus caritas son conocidas. Y aquí estamos otra vez con la ayuda del Señor para iniciar este proceso de este año de estudio. Para mí es una honra, una bendición de parte del Señor haber conocido primeramente al grupo de este instituto, que el único deseo yo creo que tienen es a que aprendamos más de la palabra. Soy de Los Ángeles, administrado por el pastor Miguel Cerda de acá de Los Ángeles, de la primera iglesia del Señor, y con mucha expectativa, yo creo, mucho deseo de seguir aprendiendo más de la palabra. Así que Dios le bendiga, pastor, y a nuestros hermanos. Amén. Gracias, hermano Joan. Hermano Rodolfo,
Rodolfo Muñoz. Hola, buenas noches, mi amado hermano, amado pastor. Igual contento de poder seguir aprendiendo la palabra del Señor. Yo pertenezco a la iglesia de Dios en Mewin, ministrado por mi pastor Rodolfo Muñoz. Eh, bueno, y este año, junto a mi esposa, que también está por ahí, dudamos un poquito en seguir porque estábamos complicados de tiempo, pero sentíamos como una necesidad de poder seguir aprendiendo la palabra del Señor, como que estaba esa necesidad de seguir. Y gracias al Señor, bueno, el Señor nos dará el tiempo, nos dará todo lo necesario para que podamos seguir aprendiendo del pues. Y contento, contento, y eso, muchas bendiciones a todos. Amén. Gracias, mi hermano Rodolfo, que el Señor le bendiga y qué bueno que se haya animado, ¿verdad? Porque cuesta, ¿no es cierto?, de pronto terminar los procesos, pero es importante hacerlo, ¿verdad? Porque Dios nos bendice también a través de la perseverancia, ¿ya? Hermano Moisés Zambrano. No sé Buenas si noches, ahí está. mi pastor. Estoy conectado del teléfono, no me puedo conectar del computador, No hay ningún pero problema. quisiera saludarle a todos, a usted primeramente, ¿no es cierto? Y a todos los hermanos que vamos a comenzar este año a estudiar. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad que me da de poder eh, aprender más de Él. Estoy contento de poder hacerlo. Igual escuchaba la oportunidad de nuestro hermano, el tiempo como que de repente nos absorbe mucho, pero le doy gracias a Dios porque el deseo, el anhelo siempre está de aprender. Y, y le deseo bendiciones a todos. Yo soy de Los Álamos, de la provincia de Arauco, pertenezco acá, pertenezco a la misión La Nueva Jerusalén, Corporación Iglesia Misión La Nueva Jerusalén, de acá de Los Álamos, administrada por mi pastor Fernando Cayulao. Así que ahí llevo 23 años en esa iglesia, perseverando con la ayuda del Señor, casi para los 24 ya, pero siempre es bueno aprender de las cosas del Señor. La palabra sobre todo que nos dio el Señor hoy día a través de usted hace cambios y necesita, o sea, uno necesita cambios. Amén. Así que eso sería. Muchas gracias por Amén. la oportunidad. Amén. Gracias, hermano Moisés. Que el Señor le bendiga, ¿no es cierto? De ahí desde Los Álamos. Después tengo acá a nuestra hermana Viviana Pérez. Hola, mi pastor. Hola, hermana, ¿cómo está? Hola, yo soy de la Iglesia del Señor Calbuco, administrada por el pastor Víctor Belipillán, y igual con muchas ansias de avanzar y seguir aprendiendo del Señor a través de su palabra. Así que muy contenta de esta oportunidad. A través de la hermana Elizabeth pude conocer de los estudios. Yo estaba estudiando, estudié en tiempo de pandemia, y ahora ya tengo la oportunidad de seguir terminando mis estudios. Así que igual con mucho anhelo de conocer más de la palabra del Señor. Amén. Que el Señor le bendiga, hermana Viviana. Bendiciones. Aquí ya se me empiezan a mover un poquito cuando prenden las cámaras, se me corren un poquito. Hermana Débora, hermana Débora. No sé si está por ahí, hermana Débora. Sí, mi hermano, aquí está. Es que tenía un problema medio de señal delante. Ah, Buenas noches a todos. Yo soy de Futrono, hermano. Usted va a ser nuestro maestro este año, ¿cierto? sí, en algunos módulos, en algunos módulos. Algunos módulos. Sí, sí, mi hermana Elizabeth me adelantaba algo. Ya, desear bendiciones a todos los hermanos, pastores, a todos, porque todos necesitamos de la ayuda del Señor. Y que sea un año de bendición en su palabra, de crecimiento, y también que realmente seamos, como se dice, eso, que llevemos esa palabra viva a las personas que lo necesitan tanto hoy en día, en este mundo tan perverso.
Amén. Eh, bueno, pastor, yo pertenezco a la iglesia de Futrono, ministrada por el pastor Sergio Sandoval, que es mi papá. Y bueno, y ahí estamos apoyando la obra del Señor, porque la obra tiene que continuar y la obra es del Señor. Amén. Desear bendición a todos los estudiantes tanto del primer año que están comenzando y también nosotros, que vamos avanzando de a poquito. Amén. Eso me dice hermano en el Señor, que realmente esto sea de una motivación. Para mí realmente ha sido, ¿cómo se llama? Como dice su palabra, una lumbrera. Y cada día más, 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 porque cada día estamos necesitados del Señor. Yo trabajo en un colegio, pero se ve tanto, tanto, tanta necesidad. Y el Señor nos dé también esos momentos para también compartir. Eso Amén. sería mi hermano. Gracias, Gracias. hermana Débora. Que el Señor le bendiga también, ¿no es cierto?, en esta labor junto a su papito ahí, ¿no es cierto? Qué mejor apoyo, ¿no es cierto?, que los hijos estén ahí sirviendo también junto a los padres. Hermana María Natalia. Amén. Señor les bendiga a cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están presentes en Cristo Jesús. Somos un solo pueblo, así que doy gracias al Señor por la oportunidad de estar acá. Soy diaconisa de la iglesia de Pucón, de la iglesia del Señor, administrada por el pastor Víctor Rodríguez, y con el anhelo y hambre de Dios. Sabemos que el Espíritu Santo nos ha ministrado y nos ha guiado a este tiempo, así que con el anhelo en el corazón de que Dios haga con nosotros y nos ministre a cada uno conforme sea su multiforme gracia. Amén. Amén. Así que gracias por la Amén. oportunidad. Bienvenida entonces, hermana, que el Señor le bendiga, ¿no es cierto? Y esperamos crecer juntos, ¿no es cierto?, en esta teología juanina. Después tenemos ahí a Paola. No sé si Paola está por ahí. Buenas noches, hermanos. El Señor le bendiga y bendiga a todos mis hermanos que están conectados. Contenta este año nuevamente de seguir avanzando y poder ver a todos mis hermanos que estuvimos juntos el año pasado. Podamos seguir avanzando, aprendiendo de la palabra de Dios y el Señor nos dé la fortaleza este año y un corazón dispuesto y una mente alerta y nos fortalezca para seguir rindiendo y dando fruto. Amén. Gracias, hermana Paola. Que Dios le bendiga. Amén. Seguimos allí entonces con la hermana Roxana. Hermana Roxana. ¿Está por ahí, hermana Roxana? Sí. Amén. Sí, sí, ahora sí. Ahora sí. Hola, a ver, voy a activar la cámara igual. Señor les bendiga. Soy de acá de San José de la Mariquina. Soy la esposa del hermano Rodolfo que dijo que se saludó Ah, delante. Pertenecemos a la Iglesia de Dios en Mehuín y muy contento por poder seguir aprendiendo. La hermana Elizabeth igual nos incentivó, así que muy agradecidos también con ella y porque da esa necesidad de poder aprender más. Sabemos muy poquito, pero sabemos que con la ayuda de Dios vamos a ir aprendiendo cada día más. Me alegra ver a todos mis hermanos y que Dios les bendiga y que este año sea muy bendecido y enriquecedor para todos nosotros. amén. Gracias, Eso. hermana Roxana. Que el Señor le bendiga. Hermana Igual, Jennifer bendición. Abarzúa. Hermana Jennifer Abarzúa. Hola a todos, buenas noches. Buenas Eh, noches. Estaba revisando, Pastor, y yo ya había tomado este ramo, así que no voy a seguir con la clase. Y quería avisarle de todas maneras para que no me incluyera en la lista, Ya porque voy a lo había anotarlo tomado al tiro. pasado, sí. Lo corroboré igual con la hermana Katy y tengo las notas ahí todos para que no haya alguna confusión. Ya, hermana. Ningún problema. Que el Señor le bendiga nomás y Dios pueda Ahí bendecirle esperemos ahí. los otros ramos. Sí. Exactamente. Hermana, Bendiciones. bendiciones. Hermana Nayaret Ramírez. Hola, pastor, bendiciones. Bendiciones. Bueno, me llamo Nayre Ramírez, soy de la comuna de Tirúa. Tengo 22 años. Pertenezco a la Iglesia Corporación La Nueva Jerusalén y
Y eso estoy muy contenta de participar este segundo año estudiando la palabra de Dios, que considero que es muy importante para cada cristiano. Entonces estoy muy contenta también de estar con usted en este módulo y que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes y bendiciones a cada uno de mis hermanos. Gracias, Amén. pastor. Gracias, hermana Nayaret. Bueno, tenemos distintos lugares. No sé si me falta alguien, hermano, porque como se me ha movido aquí, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes no se presentó, que pueda abrir su micrófono nomás y nos diga, "Ah, aquí estoy yo también, para no dejar a ninguno afuera. ¿O todos se presentaron ya? Me parece que sí, todos se presentaron ya. Entonces, queridos hermanos, antes de ir, ¿no es cierto?, al plan de curso, les voy a dar, son 5 para las 10. Y bueno, lo que nos compete a nosotros, ¿no es cierto?, hoy es teología del Evangelio de Juan. Así que voy a compartir con ustedes el plan de curso que ya lo había puesto ahí. ¿Lo están viendo? ¿Lo ven bien? Ahora lo acabo, ya me dejaron de administrador ahí en el WhatsApp, así que ahí pude poner el plan de curso y el material que vamos a trabajar. Para aquellos que ya me conocen, ¿no es cierto? Se le entrega un material donde está toda la materia, ¿verdad? Pero en clase vamos con PPT. Entonces ustedes tienen que avanzar en el material escrito para que, ¿no es cierto?, las dudas que tengan las podamos ver mientras vamos viendo los PPT, que los PPT, ¿no es cierto?, son resumen de toda la materia, porque si no, no alcanzaríamos en 4 clases a ver, ¿no es cierto?, toda la materia. Entonces dice asignatura Teología Juanina, Centro de Formación, ¿no es cierto?, Teológica Trinitaria, área Bachiller en Biblia y primer ciclo, marzo del 2024. Son 4 clases, 4 lunes que estaremos con la ayuda del Señor, ¿no es cierto?, 3 horas de clases. Texto base, bueno, obviamente la Biblia, ¿no es cierto?, es nuestra base, y también el material que les acabo de enviar, ojalá, ¿no es cierto?, si lo pueden tener impreso o en digital, como les convenga más a ustedes, ¿no es cierto?, la lectura. Hay algunos que se manejan más, ¿no es cierto?, digital, y a otros les gusta más en papel, ¿verdad? Y también si alguien quiere profundizar mucho más todavía, ¿no es cierto?, está el comentario del Nuevo Testamento del Evangelio de Juan de William Barclay, ¿ya? Entonces, si alguien quiere profundizar más, lo puede hacer allí. Quien les habla, el maestro, ¿no es cierto?, Marcelo Díaz, y estamos ahí con una licenciatura en teología y ahora estamos cursando también una maestría en teología. Con la ayuda del Señor esperamos terminar bien, ¿no es cierto?, aquello. Bueno, los objetivos del curso tenemos, ¿no es cierto?, en el área del conocimiento, es que ustedes puedan comprender claramente el fondo histórico, político, geográfico y cultural de la época, ¿ya? Así como acabamos de leer, ¿no es cierto?, este encuentro de Jesús con la mujer samaritana, es muy relevante el trasfondo histórico, ¿no es cierto?, el contexto cultural, para poder hacer una buena hermenéutica o una buena exégesis, ¿ya? Entonces, es importante conocer, ¿verdad?, los grupos sociales, los grupos religiosos y cómo estos también, algunos, ¿no es cierto?, se compenetraban y otros, ¿no es cierto?, se oponían. Ya eso lo vamos a ver también en el primer PPT que vamos a ver en el día de hoy. Entender claramente el ministerio y la muerte de Cristo, ¿verdad? Y también conocer claramente las riquezas espirituales de este evangelio, que es muy distinto, ¿no es cierto?, a los otros 3, que son Mateo, Marco y Lucas, que se les llama evangelio sinópticos, porque se pueden estudiar con la misma óptica, con la misma mirada, pero el evangelio de Juan, ¿no es cierto?, tiene otra mirada totalmente diferente, distinta, ¿verdad? Algunos señalan que los evangelios sinópticos son una fotografía de la persona de Jesús, y, ¿no es cierto?, el Evangelio de Juan es una radiografía, ya desde adentro hacia afuera, ¿no es cierto?, muestra la deidad del Señor Jesucristo. Entender la teología entregada en el Evangelio de Juan, ya que ese, ¿no es cierto?, es el concepto más importante también, ¿no es cierto?, ¿qué teología nos enseña este Evangelio? Habilidades, ¿verdad?, psicomotrices, ¿verdad?, interpretar los descubrimientos bíblicos en forma más efectiva, demostrar la armonía del Evangelio con toda la Biblia y aplicar las verdades del Evangelio a la vida y el ministerio, ¿ya? Esas son habilidades que debieran tener, las primeras de conocimiento, ¿no es cierto?, habilidades que van a realizar ustedes, y actitudinales o de afectivos, desear vivir más intensamente la vida de nuestro Señor Jesús y valorizar más el sacrificio de Cristo y amar también, ¿no es cierto?, más
al autor de nuestra salvación. ¿Ya? Aquí voy a necesitar que presten un poquito más de atención, porque, bueno, aquí está la parcelación de la materia, ¿no es cierto? Semana 1, trasfondo, contexto, una introducción del Evangelio. Semana 2, el Evangelio de Juan, su teología. Vamos a hacer un trabajo en clase el próximo lunes, así que si usted puede estudiar un poquito sobre el Logos y quién era Heráclito, ya que fue el primero que utilizó el concepto de Logos, ¿ya? Y semana 3, teología juanina en el Evangelio, y semana 4, probablemente igual sigamos con teología juanina, pero también haríamos, ¿no es cierto?, un resumen y el examen final de la clase. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar? Bueno, con ese examen final, ¿no es cierto? Tiene un 30%, un trabajo de investigación que debe buscar usted pruebas de la resurrección de Cristo, ¿ya? Pruebas de la resurrección de Cristo, ¿ya? Puede encontrarlo allí, ¿no es cierto? En Más que un carpintero o Evidencia, ¿no es cierto? Que merecen un veredicto. Ambos son de Maxwell, ¿ya? Ahí hay un buen material para poder obtener, ¿no es cierto?, estas pruebas de resurrección. Un resumen de los PPT, ¿ya? Es decir, porque con el PPT que yo vaya a pasar hoy, usted vaya haciendo un resumen, ¿verdad? Y eso me lo entrega en la última clase, eso también va a ser evaluado, ¿no es cierto?, para ver que ustedes estuvieron atentos a la clase, y también una participación activa en horas de clase. ¿Alguna duda, alguna consulta con respecto a la evaluación para que no tengamos problemas después? ¿Todo bien entonces, querido hermano? ¿Sí? Todo bien Todo entonces. bien, clarísimo. Ok. ¿Ya? Eso también ya lo mandamos al WhatsApp, así que usted lo puede descargar, ¿no es cierto?, para que lo tenga ahí, y cualquier cosita igual me pueden escribir, ¿ya? Ahora voy a compartir nuevamente pantalla y ahora les quiero mostrar el material, ¿ya? Que también se los acabo de enviar, ¿ya? El material tiene 70 hojas más o menos, ¿ya? Pero ahí está todo lo que tiene que ver con, ¿no es cierto?, la teología del Evangelio de San Juan, ¿ya? Así que usted lo puede imprimir o, ¿no es cierto?, lo puede digitalizar si quiere, como usted lo quiera, pero la idea es que usted vaya avanzando, ¿no es cierto?, y vaya leyendo y también vaya marcando las dudas que tenga ahí en el material, y así el próximo lunes, ¿no es cierto?, dice: pastor, leí la primera lección y esto no lo entendí, entonces así vamos sacando las dudas. También ahí está el plan de curso en la primera hoja para que no se les vaya a olvidar, ¿ya? Y acá empezamos con una introducción, ¿no es cierto?, sobre el trasfondo del Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces, en este trasfondo aparecen los grupos sociales, los grupos religiosos que habían en el tiempo de Jesús. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque cuando estamos en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento leemos de los reyes, de los sacerdotes, de los jueces, ¿verdad? Pero cuando entramos al Nuevo Testamento, de repente aparecen los fariseos, los saduceos, los escribas, ¿verdad? En el Antiguo Testamento vemos el tabernáculo, el templo, ¿verdad? El templo de Salomón, el templo, ¿verdad?, de Esdras, pero después en el Nuevo Testamento aparecen las sinagogas. ¿Cuándo aparecieron las sinagogas? Porque ahora hay sinagogas y antes solamente había que estar ahí en el templo en Jerusalén o en el tabernáculo, y ahora aparecieron. Entonces, todo eso lo vamos a ver en este contexto, ¿no es cierto?, religioso, cultural y social del Nuevo Testamento, ¿ya? Y esto nos va a permitir, ¿no es cierto?, realizar una mejor interpretación, ¿no es cierto?, de los pasajes. Entonces, para que usted se fije, cada una de las lecciones, lección 1, un panorama general de la sección o del Nuevo Testamento, viene con los objetivos, ¿no es cierto?, que usted al leer va a tener que cumplir todas estas cositas, ¿no es cierto?, y conocer estas cositas, algunas palabras clave, y aquí ya comienza, ¿no es cierto?, el mundo político, ¿verdad?, los imperios que fueron trabajando para que el Señor Jesucristo se manifestara, ¿verdad?, y viniera a este mundo. Ahí aparece el periodo babilónico, el medo-persa, el griego, ¿ya? Y después viene siempre algunas preguntitas allí, el periodo sirio, el macabeo, el romano, que era el imperio que estaba presente cuando viene el Señor Jesucristo, y siempre viene un autoexamen, ¿ya? Ese autoexamen usted lo va completando y le soplo que de ese autoexamen va a salir el examen final, ¿ya? Entonces, si ustedes completan los autoexamen, les va a ir súper bien también en su
examen final, ¿ya? Y las respuestas están en el mismo material, así que no es muy complicado, ¿ya? Entonces la idea es que usted vaya leyendo y vaya contestando estos autoexámenes, ¿ya? Entonces, primero estaba el mundo religioso, después viene el mundo social y cultural, ¿ya? Con respecto, ¿no es cierto?, al tema de los que estaban allí, los celotes, los fariseos, ¿verdad? Los saduceos, los escribas, cómo nacen ellos también, ¿verdad? Cuando aparecen en la historia de Israel y también, ¿no es cierto?, el mundo religioso, ¿ya? Entonces, todo está allí en el material y nosotros también vamos a avanzar con respecto a ellos, ¿no es cierto?, en los PPT. Ya el PPT más general, pero en el material ustedes van a tener todo allí, ¿no es cierto?, más específico, más profundo, ¿verdad?, para que ustedes puedan ir conociendo y aprendiendo más en este contexto, ¿verdad?, de el grupo religioso, social, que había en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Los cobradores de impuestos, que también eran muy despreciados por los judíos, y otro grupo religioso que quizás usted lo había escuchado, los Amaheret, que eran los pecadores, ¿ya? Los pecadores o la gente de la tierra, que eran más despreciados también, junto, ¿no es cierto?, a estos publicanos y también a los pecadores, ¿ya? Entonces, todo esto está ahí en su material, están los autoexámenes, usted los va completando, usted los va llenando, ¿ya? Entonces, en algunos momentos vamos a utilizar el material en clase, pero como sé que hoy recién se lo pudimos hacer llegar, obviamente no se los voy a pedir, ¿ya? Y en la lección 2 es todo el Evangelio de Juan, capítulo por capítulo, ¿no es cierto? Vamos a ir también ahí haciendo un estudio detallado, ¿verdad? Y al final también una teología, cuáles son algunos principios teológicos que nos enseña el Evangelio de Juan, ¿ya? Entonces, eso es a grosso modo, ¿no es cierto?, lo que vamos a ver en estas 4 clases, ¿no es cierto?, que esperamos con la ayuda del Señor, juntos podamos comprender y entender todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros. No sé si hay alguna duda, consulta, hermanos, que quiere hacerla. Ahora es el momento de hacerla, ¿verdad? Ahora, cuando yo estoy entregando los PPT, también no tengan temor de preguntar, ¿ya? Porque como ahí, ¿no es cierto?, al poner la pantalla, a veces yo no les veo a ustedes. Entonces, si alguno quiere hacer alguna pregunta, algo no les quedó claro, tengan toda la libertad, ¿no es cierto?, de poder abrir su micrófono y poder, ¿verdad?, Eh, leer, ¿no es cierto?, todo lo que ustedes quieran preguntar. ¿Dudas, consultas, queridos hermanos? ¿Todo bien? ¿Todo claro entonces? Entonces, vamos entonces, mis queridos, con el primer PPT. Ya en este caso, vamos a ver si podemos hacer un poquito. Espérenme un poquitito, acá está. ¿Ven ahí, mis queridos hermanos, el PPT? ¿Sí? Sí. Ok. Gracias, mi hermano. ¿Ya? Entonces, eh, la materia nuestra, ¿no es cierto?, es teología juanina, ¿ya? Y lo que vamos a ver en este PPT es el contexto, la primera lección que aparece en sus materiales, ¿no es cierto?, del Nuevo Testamento, ¿ya? Bueno, siempre pasamos ahí en Panorama del Nuevo Testamento también este contexto, entonces lo vamos a ver, quizá ustedes lo vieron en el panorama, pero para aquellos hermanos nuevos también es importante, ¿no es cierto?, que esto les quede clarito, ¿ya? Entonces lo vamos a ver acá, el mundo del Nuevo Testamento, una pequeña síntesis, ¿no es cierto?, especialmente del contexto que estaba allí en el tiempo que viene nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 4 dice, ¿no es cierto?, que Dios preparó todas las cosas, ¿no es cierto?, y en el momento indicado vino, ¿no es cierto?, el Señor Jesucristo. Ya no llegó tarde ni se adelantó, sino que Él vino en el momento indicado y los imperios que estuvieron antes del Imperio Romano también trabajaron para preparar, ¿no es cierto?, a la tierra, al mundo, ¿no es cierto?, para la venida del Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces, en este PowerPoint vamos a ver un mundo del Nuevo Testamento, una introducción desde Babilonia, los distintos imperios, ¿verdad? Bueno, como ustedes bien saben, el primer imperio grande, ¿no es cierto?,
en la historia fue el imperio egipcio, ya ese fue el primer imperio, ¿verdad? Y después vino el imperio asirio, ¿ya? Y después del imperio asirio vino el imperio babilónico. Entonces nosotros vamos a ver desde el imperio babilónico en adelante, ¿ya? Porque estos imperios trabajaron sin darse cuenta para la venida del Señor y en el imperio babilónico, en el imperio griego, medo-persa, nos vamos a dar cuenta que estos imperios trabajaron creando carreteras, creando, ¿no es cierto?, la sinagoga, ¿verdad?, para preparar, ¿no es cierto?, el Nuevo Testamento. Entonces, desde el imperio babilónico hasta el imperio romano, vamos a echarle una miradita y cuál fue el aporte que ellos tuvieron, ¿no es cierto?, para la construcción del Nuevo Testamento, ¿ya? El mundo político, ¿no es cierto?, en el Imperio Romano también, ¿no es cierto?, porque recuerde que en el Nuevo Testamento era el Imperio Romano quien estaba, ¿no es cierto?, gobernando en el tiempo del Señor Jesucristo, pero la cultura todavía predominaba el Imperio griego, es decir, el idioma universal era el griego, ya no era el latín, que pertenecía a los romanos, ya la cultura que se propagaba era el helenismo, ya los dioses griegos, ¿no es cierto?, que los romanos tomaron y le cambiaron nombres, ¿ya? Entonces, la cultura la llevaba el imperio griego. La política lo tenía el imperio romano y en el mundo religioso había mucho paganismo, ya muchas religiones oscuras, muchos dioses, ya cada nación tenía muchos dioses y los únicos que eran monoteístas eran los judíos, ¿ya? Ellos tenían, ¿no es cierto?, un solo Dios, a Jehová, nuestro Dios, ¿no es cierto?, Jehová, nuestro Dios, uno es. Ese era el concepto que tenían los judíos, pero recuerden que los judíos no reconocieron a Jesús como Dios, ¿ya? No lo reconocieron como el Mesías que ellos esperaban, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver varias cositas allí importantes, ¿ya? Entonces comenzamos, queridos hermanos, haciendo una pequeña línea de tiempo, ¿ya? Bueno, siempre cuando damos el libro de Génesis, hablamos, ¿no es cierto?, que Génesis se divide en dos grandes secciones, del capítulo 1 al 12 y del 12 al 50. Del capítulo 1 al 12 habla de la creación general, ¿no es cierto?, de todas las cosas, ¿verdad?, del universo y también del mundo, ¿verdad?, del pecado, ¿no es cierto?, de la familia, y del capítulo 12 Dios forma un pueblo, una nación a través de Abraham, ¿verdad? Y a través de Abraham, ¿no es cierto?, y los patriarcas se construye el pueblo, la nación de Israel, para que esta nación fuera luz a las naciones. Ese era el propósito, pero Israel nunca lo entendió, ¿ya? Entonces se constituye esta nación, este pueblo, ¿verdad? Allí con el primer rey que fue Saúl, y después de Saúl, que es desechado, viene David, ¿no es cierto? David tiene a Salomón, Salomón tiene a Roboam, y Roboam, ¿verdad? Se produce allí un quiebre, se produce un quiebre entre, ¿no es cierto?, las 12 tribus, y solo 2 tribus quedan con Roboam, y 10 tribus se van con Jeroboam. Ya usted conoce un poquito la historia allí, ¿no es cierto? Roboam le pide consejo a los ancianos, porque vienen los 12 príncipes, le dice, ¿sabe tu papá, ¿no es cierto?, Salomón, fue muy duro con nosotros, tenía muchos impuestos. Recuerde que Salomón construyó el templo para Dios, pero también a cada una de sus esposas que tenían dioses distintos también le construyó templo. Entonces los impuestos eran muy elevados y ellos dicen, si tú bajas los impuestos te vamos a servir. Y Roboam va donde los ancianos le dicen, es verdad, baja los impuestos para que el pueblo te sirva, pero después va donde los jóvenes, ¿verdad?, para pedir sabiduría y consejo, y ellos dicen, bueno, que no vean debilidad en ti, ¿no es cierto? Y diles que el dedo gordo tuyo es más fuerte que el brazo de tu papá, entonces van a haber más impuestos, y ahí se quiebra el imperio, ¿no es cierto? Y 10 tribus se van con Jeroboam y se construye el reino del norte, o también llamado Israel, ¿verdad? O también se le llama Efraín. Y el reino del sur, bueno, y Samaria queda como capital, y el reino del sur, ¿no es cierto?, quedan las 2 tribus allí, Jerusalén es la capital, allí estaba el templo del Señor, y, ¿verdad?, se le llama Judá al reino del sur, y obviamente, ¿no es cierto?, Jeroboam, que fue el rey del norte, dice, bueno, si yo dejo que las tribus vayan a adorar a Jerusalén, se me van a rebelar, así que él les pone, ¿no es cierto?, inmediatamente 2 becerros, uno en el norte y otro en el sur, y le dice, este es Jehová, adórenlo, es decir, comenzó inmediatamente con la
idolatría. Ninguno de los reyes del norte hizo lo bueno y por eso mismo, ¿no es cierto?, en el 931 se divide el reino, ¿no es cierto?, se quedan el reino del norte, el reino del sur, el norte con Samaria por capital, el reino del sur con Jerusalén como capital. ¿Alguien había preguntado algo o no? ¿Estamos bien? Ninguno de los reyes del norte hace lo bueno, así que el 722, queridos hermanos, cae este reino a manos del imperio asirio, ¿ya? El imperio asirio, ¿qué hacía? Tomaba gente de otros pueblos y los asentaba en los lugares que conquistaba. ¿Para qué? Para que la gente de ese lugar perdiera su identidad. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque ellos, la capital, recuerde, del norte, ¿cuál era? Samaria, ¿ya? La capital era Samaria, entonces ellos trajeron de otros pueblos a Samaria. ¿Y qué hicieron los judíos de Samaria? Se mezclaron con ellos, comenzaron a casarse y ahí se contaminaron. Por eso el reino del sur después los miraba con desprecio, porque ellos no se guardaron. Recuerde que ellos tenían que casarse entre familias, ¿no es cierto? Entre las tribus de Israel, no tenían que contaminarse con los pueblos gentiles, pero Samaria comienza a hacerlo después de haber sido conquistado por Asiria. Entonces, por eso ahí ya comienza, ¿no es cierto?, el roce entre los judíos y los samaritanos, porque los samaritanos se mezclaron con otros pueblos, con otras naciones. Eso fue el 722 antes de Cristo. Pero el reino del sur no lo hizo tan bien, tampoco, ¿verdad? Y con los dedos de la mano podemos contar los reyes que hicieron lo bueno, y los demás reyes siempre también hicieron lo malo. Entonces, demoró un poco más, pero al final y al cabo también fueron conquistados, ya fueron conquistados por el imperio babilónico. Ya el imperio asirio ya había caído, se levanta el imperio babilónico y el reino del sur, que tenía por capital Jerusalén, ¿verdad? Ellos, ¿qué decían? Nosotros nunca vamos a ser destruidos. ¿Por qué? Porque ¿qué había en Jerusalén? En Jerusalén estaba el templo. ¿Y en el templo quién estaba? Dios, ¿verdad? Entonces ellos decían, nunca vamos a ser destruidos porque Dios está en el templo. Pero se olvidaron, ¿se acuerdan ustedes que el arca del pacto en algún momento también, ¿no es cierto?, la utilizaron y dijeron, vamos a ir a la guerra porque en el arca está la presencia de Dios. Pero Icabod, la gloria de Dios, se había ido, ¿verdad? Porque Dios no puede habitar donde está el pecado, ¿no es cierto?, y la desobediencia. Entonces acá igual el templo era donde moraba la presencia de Dios, pero Dios también ya se había ido por el pecado del pueblo y viene el imperio babilónico, ¿no es cierto?, y hace tres, ¿no es cierto?, podríamos llamarlo así, conquista en el año 605, en el año 597 y en el año 586. En el año 586 es destruido todas las murallas de Jerusalén y es destruido el templo, ¿ya? Esto es lo que profetizó el profeta Jeremías, el profeta Llorón. ¿Se acuerdan ustedes que decían el profeta Llorón? ¿Por qué? Porque él escribió el libro de Lamentaciones, ¿ya? Cuando él dice, ¿no es cierto?, y ve la destrucción que hacen los babilónicos. Ellos, hermanos, sitiaron Jerusalén 2 años y medio. Imagínense, 2 años y medio que nadie podía salir y nadie podía entrar. Entonces, primero se comieron todos los animales que había. Después que se acabaron los animales, comenzaron a comerse los excrementos de los animales. Y después que se comieron los excrementos de los animales y ya no había que comer, comenzaron a comerse a sus hijos. Qué tremendo, hermano. Y por eso Jeremías llora, porque él vio esto, ¿no es cierto? Y vio el cumplimiento de esta profecía. Ya dicen los expertos que Jeremías profetizó durante 40 años. Les decían arrepiéntanse y ellos decían no, porque tenemos el templo, en el templo está Dios, no nos va a pasar nada. Pero Dios se había ido, ¿no es cierto?, su presencia de ese lugar, porque ellos honraban a Dios no de corazón, sino que de labios, como también lo señalan algunos de sus profetas. ¿Ya? Entonces, en el 605 viene Babilonia, toma a algunos cautivos, ¿no es cierto? Entre ellos se dice que se lleva a Daniel y sus amigos, ¿ya? Daniel, jovencito, que propone en su corazón no contaminarse ni con la comida ni la bebida del rey allí en Babilonia, porque ellos comían, ¿no es cierto?, alimentos que eran impuros para los judíos. Después, en el 597, llevan a otro grupo, ¿verdad? Acuérdense, los asirios, ¿qué hacían? Traían gente de otros lados y los ponían en el lugar que conquistaban. Los babilonios, ¿qué hacían? Se llevaban lo mejor, las clases mejores, ¿verdad? O las clases sociales más altas y se las llevaban hasta Babilonia y les cambiaban el nombre también para que perdieran su identidad.
en Jerusalén quedó la gente más pobre, ¿ya? Y más encima Jerusalén estaba destruido, sus muros, el templo, ¿verdad? Y todas las construcciones también fueron destruidas. Y en el 586 también, ¿no es cierto?, se destruyó literalmente también hasta el templo, ¿ya? Entonces, tenemos el imperio asirio que conquista al imperio, va al reino del norte, tenemos al imperio babilónico que destruye al imperio del sur. El imperio del norte nunca más, hermanos, se va a levantar y, bueno, el reino del sur, ¿no es cierto?, hace 1948, ¿no es cierto?, Israel es nuevamente tomado como pueblo, como nación, pero desde ese tiempo, imagínense, 586 antes de Cristo, Israel perdió, ¿no es cierto?, su identidad como país, como nación, hasta el 1948, ¿no es cierto?, cuando las naciones árabes le dan un desierto ahí para reírse de ellos, pero como la palabra estaba profetizada que el desierto iba a producir, ¿no es cierto?, ellos hacen producir el desierto y hoy, ¿no es cierto?, Israel tiene una de las agriculturas más avanzadas, ¿no es cierto?, y producen de todo en este desierto que ellos le habían entregado para reírse de ellos, ¿ya? Después del imperio babilónico, ya, queridos hermanos, viene el imperio medo-persa o el imperio persa, ¿ya? Entonces cae Babilonia, ya, ¿se acuerdan ustedes ahí, Daniel, cuando no me acuerdo si el rey se llamaba Balsasar o Beltasar, pero este rey toma las copas sagradas, ¿no es cierto? Y aparece una mano que escribe en la pared y dice, Mene, Mene, Tekel, Mene, Mene, Uparsin, ¿verdad? Ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Esa misma noche, el imperio de Persa entra a conquistar Babilonia, hermanos. Y Babilonia era inexpugnable, ¿ya? Por ahí creo que tengo un PPT, no sé si está en este, nos demuestra que las murallas de Babilonia caían 5 autos en el ancho, 5 autos, ya eran muy elevadas y no había cómo penetrarla. ¿Y qué hicieron ellos? Secaron un río que pasaba por Babilonia y entraron por debajo y conquistaron esa misma noche, ¿no es cierto?, que se escribe esa sentencia, el imperio medo-persa conquista Babilonia. Ahora, Ciro, ¿no es cierto?, el persa, ¿no es cierto?, el rey de Persia que toma Babilonia, es muy condescendiente con los judíos y les insta a volver, ¿no es cierto?, a Jerusalén y que puedan reconstruir los muros, la ciudad y también el templo, ¿ya? Desde el 537 al 424, ¿ya? Entonces, esto, hermanos, ustedes igual se los voy a enviar, ¿ya? Pero si quiere usted puede tomar notita allí, ¿no es cierto?, para hacer ese resumen que le vamos a pedir al final, pero esto se lo voy a enviar también a ustedes, ¿ya? Entonces, desde el 424, hermanos, hubieron hasta la venida del Señor, hubieron 400 años de silencio o también se le llama periodo intertestamentario. Dios no habló. Recuerde usted que en el Antiguo Testamento Dios hablaba a través de sus profetas, ¿ya? Entonces, hubieron 400 años en que Dios no habló. Y eso también es interesante. ¿Por qué? Porque cuando Juan el Bautista se levanta y comienza a predicar en el desierto, la gente iba al desierto, hermano. Miren, nosotros estamos en las ciudades y la gente no quiere entrar a los templos, ¿verdad? Y estamos en la ciudad con calefacción, ¿verdad? Si hace frío, con aire acondicionado, si hace calor, y no quieren entrar. Pero acá la gente iba a ver a Juan al desierto. ¿Por qué? Porque habían habido 400 años en que Dios no habló. Entonces, que se levantara un profeta a hablar de parte de Dios, ¿no es cierto?, comenzó a inquietar, porque sabían que esto también estaba hablando de este Mesías que se le profetizó, imagínense ahí en el Edén, ¿no es cierto?, a Adán y Eva, cuando dice, ¿no es cierto?, que su simiente iba a herir a la simiente, ¿no es cierto?, de la serpiente a la simiente de la mujer, y que ésta le heriría en el calcañar y la simiente de la mujer le pisaría la cabeza. Está hablando de Cristo muriendo en la cruz y pisando la cabeza, ¿no es cierto?, de Satanás. ¿Ya? Después a Abraham, ¿no es cierto?, que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque iba a ser descendiente de Abraham, quien iba a traer la salvación también a todos, ¿ya? Entonces, qué tremendo, hermanos, 400 años de silencio, pero en estos 400 años de silencio, Dios estaba trabajando para preparar la venida de su Hijo Jesucristo a esta tierra, ¿no es cierto?, en el momento indicado, ¿ya? Entonces, este periodo de 400 años de silencio o periodo intertestamentario no es que Dios se quedó dormido, sino que Dios seguía trabajando, ¿ya? Seguía trabajando, ¿ya? Entonces, el imperio medo-persa duró desde el 538
hasta el 332, donde nace otro imperio, el imperio griego, ¿ya? Mire, les voy a comentar un poquito. En el imperio babilónico, 586, allí se comienzan a formar por primera vez las sinagogas. ¿Por qué? Porque los judíos fueron llevados a Babilonia, 1500 kilómetros más lejos de Jerusalén. Jerusalén fue destruida, fue destruido el templo. Entonces no podían venir de Babilonia al templo porque ya no había templo. Bueno, desde ese tiempo también, hermanos, cesaron también los sacrificios, ¿ya? ¿Por qué? Porque no había templo para construir. Después Edra, ¿no es cierto?, levanta un templo allí con los medo persas. Pero allí, ¿no es cierto?, queridos hermanos, ¿verdad? Lo que sucede es que ellos dicen, ¿qué vamos a hacer ahora? Estamos en Babilonia, no hay templo en Jerusalén para bajar y adorar a Dios allí en el templo, y ahí se construyen las sinagogas, que al principio fueron lugares de oración y de lectura de la palabra, en este caso del Antiguo Testamento, la Torá o la Tanakh. Torá es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, los 5 primeros libros, ya que también vamos a ver después los grupos religiosos, los saduceos solo creían en eso, en Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, no creían en los otros libros del Antiguo Testamento, pero los fariseos sí creían en la Tanakh, que era el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos y los profetas mayores y profetas menores, ¿ya? Entonces, se da cuenta que aún dentro de los judíos, algunos creían en todo el Antiguo Testamento y otros solo creían en parte del Antiguo Testamento, ¿ya? Pero ahí en Babilonia nacen las sinagogas. Entonces ellos comienzan a orar allí y comienzan a leer. Obviamente también eran mini escuelas porque los niños judíos aprendían a leer con la Torá, con la escritura, ¿ya? Un niño, hermano judío, de 9 a 12 años, se aprendía de memoria la Torá. Qué tremendo. Se sabía de memoria Génesis, 50 capítulos, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Se lo recitaban al revés y al derecho. Entonces, el conocimiento que tenían era tremendo, pero la Biblia en Oseas dice que su pueblo, ¿por qué erró? Por falta de conocimiento. Imagínense si ellos se sabían la Biblia de memoria, ¿qué será de nosotros, hermano? Ya que el Señor nos ayude, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ellos nunca entendieron el espíritu de la palabra. El espíritu de la palabra, que Jesús lo resumió en 2 grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Si entendemos eso, entendemos toda la escritura, toda la Biblia, ¿ya? Entonces, qué tremendo, hermano. Ahí nacen en el imperio babilónico las sinagogas, ¿ya? Nacen las sinagogas. Ya en el imperio asirio, con esta conquista, ¿no es cierto?, de los asirios a Samaria y traer, ¿no es cierto?, a estos hombres de otras naciones, comienzan a ver este problema entre los samaritanos y los judíos puros que no se contaminaron, ¿verdad? Y por eso ellos no querían pasar por Samaria, ¿ya? Y viene el imperio griego que aporta el lenguaje. Recuerde que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿ya? Porque era el idioma universal. Entonces, para que todos entendieran el mensaje, Dios utilizó el idioma griego, ya que era el idioma como hoy quizás es el inglés, y bueno, algunos hoy ya hablan que es el chino, el mandarín, el idioma mundial, ¿ya? Porque están conquistando todo el mundo, ¿verdad? Con el comercio, los chinos. Entonces, qué tremendo, hermanos, ya que Dios todo lo estaba ordenando, sin nada quedó allí por casualidad, ¿ya? Entonces, los griegos, ¿verdad?, traen y aportan, ¿no es cierto?, con su idioma, ¿ya? Bueno, ahí también se divide, muere rápidamente, ¿no es cierto?, Alejandro el Grande, y se divide el imperio griego en 4 de sus generales, ¿verdad? Y ahí aparece un periodo que aparece en los libros apócrifos, que es el periodo de los macabeos, ¿ya? Ahora, hermano, yo no sé por qué a los hombres le dicen macabeos cuando se supone que los manda la mujer, porque Macabeo fue un revolucionario, fue uno que se levantó en contra del imperio sirio, no asirio, el imperio sirio, ¿verdad? Allí estaba Matatías, Judas Macabeo, Jonathan, Simón, ellos pelearon en contra de este imperio y casi lo tambalean, ¿ya? Casi lo hacen caer, ¿ya? Así que es una pregunta ahí que vamos a hacerle al Señor en el cielo. ¿Por qué le pusieron Macabeo? Porque Macabeo significa martillo, así golpeaba de tal manera, ¿no es cierto?, y casi hacen caer a este imperio, ¿ya? Y aparece también ahí Antíoco Epífanes, ¿no es cierto?, este gran anticristo. Hubieron hartos anticristos en la historia. Ya sabemos que en el último tiempo se va a manifestar el anticristo, ¿verdad? Este hijo de maldición, de Satanás, pero hubieron anticristos y entre eso estaba Antíoco Epífanes, que mató un cerdo en el templo, ¿ya? Y ahí se reveló, ¿no es cierto?, Matatías, ¿no es cierto?, y mata a este sacerdote
¿verdad? Que hace esta, ¿verdad? Sacrilegio para los judíos, ¿verdad? Porque el cerdo era un animal impuro, no podía estar en el templo y más encima sacrifica este cerdo allí, ¿verdad? Y allí se levanta una rebelión, ¿ya? Pero eso es para que usted tenga cultura general, no va a ir en la prueba esto, es para que más o menos sepamos, ¿no es cierto?, cómo se fue construyendo, ¿no es cierto?, el mundo del Nuevo Testamento y también el trasfondo en el cual se escribe el Evangelio de Juan, ¿ya? Después Pompeyo, ¿no es cierto?, que representa el imperio romano, conquista Palestina para Roma, ¿no es cierto?, ya está bajo el poderío de Roma en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y específicamente Herodes el Grande es el que está allí, ¿no es cierto?, en Israel gobernando, ¿ya? Entonces aquí, queridos hermanos, está el primer imperio que yo les nombré, que fue el imperio asirio. El imperio asirio fue el que conquistó al reino del norte, ¿no es cierto? Y trajo gente extranjera a Samaria y ellos se mezclaron. Todo eso que está en amarillo es el imperio donde llegó el imperio asirio. Este es el mar Mediterráneo, donde estoy apuntando yo ahí, ¿verdad? Aquí es Israel, ahí aparece Israel, aquí abajo está Egipto, este es el río Nilo, el Mar Rojo, ¿ya? Y acá está Babilonia, ¿no es cierto? Y a esto se le llamaba la luna fértil, ¿verdad? Porque casi todas las caravanas pasaban y rodeaban esto, porque aquí como habían ríos, ¿verdad? Había más verde, había agua, podían trasladarse, no podían pasar directo porque acá era desierto, ¿ya? Entonces es el imperio, para que ustedes lo vean, acá, ¿no es cierto? El imperio asirio, ¿ya? Entonces, para que ustedes lo tengan allí, que, ¿no es cierto?, cae después bajo el imperio babilónico, por eso ahí aparece, ¿no es cierto?, 722, cae el reino del norte, 612 cae Asiria bajo el imperio babilónico. Babilonia estaba aquí, recuérdese usted, la misma media luna fértil, y Babilonia conquista al imperio asirio, ¿ya? Pero no llega hasta Egipto, ¿ya? El imperio asirio, si se dio cuenta ustedes, llegó hasta el imperio Egipto, ¿ya? Egipcio, perdón, Egipto, ¿ya? Entonces, el imperio babilónico produce qué cosa? Que se lleva a los del sur, ¿no es cierto? Judá, ¿verdad? Y se los lleva cautivos a Babilonia y ahí comienzan a nacer las primeras sinagogas, porque cuando entramos después al Nuevo Testamento, las sinagogas estaban en Israel, ¿ya? Es decir, recuerde que en Israel, en cada ciudad, habían sinagogas. Para levantar una sinagoga, si no me equivoco, se necesitaban 5 familias judías, ¿ya? Con 5 familias judías se podía levantar una sinagoga, ¿ya? Entonces en Babilonia comenzó eso y después eso se extrapoló cuando volvieron a Jerusalén y no estaba el templo, también trajeron consigo esta nueva, ¿no es cierto?, forma de adorar a Dios en la sinagoga, lo trajeron desde Babilonia, ¿ya? Entonces, para que también veamos, ¿no es cierto?, que ya se estaba permeando, ¿verdad?, la pureza de la religión judía que decía que había que adorar solo en el templo, ¿ya? Solo al principio en el tabernáculo y después en el templo, ¿no es cierto?, de Salomón, en el templo de Esdra y en el tiempo de Jesús estaba el templo de Herodes, ¿ya? Y aquí viene el imperio medo-persa o de los persas o de los medios también, ¿no es cierto?, que es mucho más grande, ¿ve? Mire, tomó al imperio egipcio, tomó, ¿no es cierto?, a todo lo que era Asiria, ¿no es cierto? Entonces aquí está todo Asia, parte de Europa, ¿verdad? Y acá casi toda Asia también, ¿ya? Donde está India, ya Babilonia estaba acá, ¿sí? Fue mucho más extenso el imperio medo-persa. Pero ellos, ¿qué hicieron? Ellos contribuyeron reenviando o haciendo volver a los judíos a Jerusalén y además le aportaban para que pudieran construir los muros y pudieran construir también el templo, ¿ya? Mire, lo primero que reconstruyen cuando vuelven es el templo. Recuerden ustedes que las ciudades tenían que ser amuralladas para ser protegidas de los enemigos, pero para ello era más importante el templo, porque en el templo moraba Dios. ¿Se da cuenta si la religiosidad que tenían ellos era tan importante el templo que primero, ¿no es cierto?, cuando viene Zorobabel, ¿no es cierto?, allí y Esdra reconstruyen primero el templo y después Nehemías viene y reconstruye los muros o las murallas, ¿no es cierto?, para que no fueran tomados por los enemigos, ¿verdad? Allí. Ahora, después del imperio medo-persa viene el imperio griego, y ahí dice Ptolomeos y Seleucida, que es cuando se divide el imperio, ¿no es cierto?, en sus 4 generales, y los Seleucidas y los Ptolomeos fueron los que tuvieron parte ahí en Israel, ¿ya? Bueno, aquí está
más confuso el mapa todavía porque el color, ¿no es cierto?, es muy parecido, pero el amarillo más claro, ¿no es cierto?, es donde llegó también el imperio heleno o griego, que también alcanzó mucho, ¿no es cierto?, hasta el imperio, pues, perdón, hasta Europa y Macedonia, donde nace después el imperio, nace ahí el imperio griego y se viene para acá, ¿no es cierto?, toma al imperio babilónico, al imperio asirio, ¿verdad?, toma Asia y también parte del norte de África, donde está Egipto, ¿ya? Y los helenos que contribuyen con su idioma, con su lenguaje, por eso el Nuevo Testamento se escribe en griego, ¿no es cierto?, específicamente en griego koine, ¿ya? En griego koine, ¿ya? Ahora tenemos allí también, ¿verdad? Ah, esperen un poquitito. El Imperio Romano, ¿ya? El Imperio Romano está en azul oscuro, el azul claro son mares, ¿no es cierto? Mar Mediterráneo. Ahí ya nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que el Imperio Romano conquista todo el mundo conocido, ya toma toda Europa, todo el norte de África, toda la parte aquí de Asia, ¿ya? Entonces, por eso los romanos decían que el sol no se ponía en el Imperio Romano, porque cuando estaba saliendo en un lado, en el otro se estaba, ¿verdad?, poniendo, así siempre había un lugar de en Roma que, o del Imperio Romano que estaba de día, ¿ya? Entonces, fue, ¿no es cierto?, el imperio más extenso y también que duró muchos años también, ¿no es cierto?, muchos años. Y proféticamente se dice que Babilonia todavía está gobernando, ¿no es cierto?, que la gran ramera que va a manifestarse también en el periodo del anticristo, ¿ya? Entonces, que también tiene ahí una connotación espiritual o religiosa también, ¿no es cierto?, allí, ¿ya? Entonces, estos son los grandes imperios que están trabajando para preparar la venida del Señor, ¿ya? Y ahí en el Imperio Romano, ¿no es cierto?, que toma a Israel, que toma al reino del sur, que es Judá, y aparecen, ¿no es cierto?, algunos gobernadores, están después de los asmoneos, que eran quienes se levantaron contra este Antíoco Epífanes, ¿se acuerdan ustedes? Los macabeos, ¿verdad? Como se levantaron en contra de este imperio, quedan ellos como reyes, pero después, ¿no es cierto?, aparece Herodes el Grande, después viene Arquelao, Felipe, el tetrarca, Herodes Antipas, Herodes Agripa II, y también, ¿no es cierto?, después que cae Jerusalén y es destruida nuevamente por, ¿no es cierto?, por Roma, ¿no es cierto?, quedan bajo los sacerdotes en ese tiempo y de ahí, ¿no es cierto?, no se reconstruyó el templo como también ahora se señala, ¿no es cierto?, que proféticamente tendrá que levantarse, ¿no es cierto?, ahí y esto va a provocar que en Medio Oriente se produzca, ¿no es cierto?, conflicto, ¿ya? Esta es una línea de tiempo, queridos hermanos, ya para que también ustedes puedan mirar allí, ¿no es cierto?, que en el -5 nace el Señor Jesús. Recuerde que nosotros tenemos el calendario, ¿no es cierto?, gregoriano, ya, y antes había otro calendario que era lunar, y ahora tenemos un calendario solar, y esto provocó, ¿no es cierto?, un desfase en las fechas. Entonces el año cero no es cero en realidad, es el -5 cuando nace el Señor Jesucristo. Por eso hay un desfase de 4 o 5 años, ¿verdad?, que han tratado de ir corrigiendo ahí, ¿no es cierto?, los científicos. Pero lo interesante, ¿no es cierto?, que aparece aquí, ¿no es cierto?, nacimiento de Jesús, la visita al templo a los 12 años, ministerio público, ministerio apostólico, ¿no es cierto?, especialmente del apóstol Pablo, ¿verdad? Y terminamos aproximadamente en el año 100. Recuerden que en el año 90, 95 se escribe el último libro del Nuevo Testamento, que es Apocalipsis, ¿verdad?, con primera, segunda, tercera de Juan, y el Evangelio de Juan también aproximadamente en el 90, que son los últimos libros del Nuevo Testamento, ¿ya? Porque ya es el único apóstol que queda vivo, ¿no es cierto?, es el apóstol Juan. Ahí aparecen los sumos sacerdotes, Anás, Caifás, ¿no es cierto?, Ananías. Bueno, en el tiempo de Jesús, Caifás, ¿no es cierto?, y Anás eran los que estaban a cargo allí en Jerusalén del templo, ¿ya? Y bueno, desde parte del Imperio Romano estaba Arquelao, Herodes Felipe y los procuradores y los emperadores romanos, estaba Augusto, Tiberio, Claudio, Nerón. Bueno, Nerón, ¿no es cierto?, comienza con la primera persecución, matando a muchos cristianos. Él quema Roma y le echa la culpa a los cristianos porque él quería construir edificios nuevos y como el Senado no se lo permite, entonces manda a quemar estos edificios y no haya la mejor idea que echarle la culpa a los cristianos.
y ahí viene la primera persecución a los cristianos, eran echados a los circos romanos, a que los gladiadores los mataran, y también los encendían Roma, ¿no es cierto? Y lo usaban de postes de luces y los quemaban vivos para alumbrar allí. Terribles persecuciones, después Vespasiano, Tito, Domiciano, que también fue una persecución muy fuerte. Él trató de destruir también todos los escritos que habían, ¿verdad?, de la escritura. Y tercera persecución, Trajano. ¿Ya? Grandes persecuciones, pero cada vez, hermanos, que la iglesia fue perseguida, la iglesia crecía, avanzaba, aumentaba. ¿Ya? Cuando la iglesia se ha detenido, cuando hay conformismo, cuando está todo bien, ¿no es cierto? Parece que eso nos hace mal en vez de mejorar. Es como que retrocedemos un poquitito en vez de avanzar. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un mapa, queridos, cómo estaba allí, acerca mucho más, ¿no es cierto?, a Israel, ¿ya? Este es el tiempo o el mundo político bajo el Imperio Romano. El Imperio Romano tenía dividido, ¿no es cierto?, en Judea, acá abajo, donde está Jerusalén, donde está Belén, ¿ya? Esa era una provincia, Judea, Galilea y Perea, ¿no es cierto?, era otra provincia, ¿verdad? Y quienes estaban a cargo eran distintos. En Judea estaba a cargo, ¿no es cierto?, distintos procuradores. En Galilea y Perea estaban los tetrarquias de Herodes Antipas, y en Traconítide ya estaba Herodes Felipe. ¿Ya? Entonces estas eran las cuatro grandes provincias, podríamos llamarlo así, que el Imperio Romano dividió a Israel. Ya este es el mar de Galilea, acá abajo está el mar Muerto, y ese es el río Jordán, ya para que ustedes se ubiquen. Y acá el mar Mediterráneo, y esto vendría a ser, ¿no es cierto?, todo lo que es Israel, ya Israel. Acá está el norte, Galilea, ¿no es cierto?, donde está Capernaum, donde está Caná, donde está Nazaret, y aquí está Samaria, al medio, ¿ya? Y abajo está Judea, Jericó, Emaús, Jerusalén, Belén, Betania, y cuando los de Judea querían ir arriba a Galilea, daban la vuelta, no pasaban por Samaria. Y los de Galilea hacían exactamente lo mismo, porque no querían contaminarse con los judíos, ¿ya? Perdón, con los samaritanos que estaban mezclados, ¿ya? Ahora, aquí está el legado que nos da el Imperio Romano. Dijimos que el Imperio Babilónico, bueno, asirio, ahí nacen, ¿no es cierto?, los samaritanos mezclados. Después teníamos, ¿no es cierto?, el Imperio Medo-Persa, que invita, ¿no es cierto?, a Esdras, Nehemías, Zorobabel a que retornaran, ¿no es cierto?, y reconstruyeran los muros, el templo. Después el Imperio Griego con el lenguaje, con el idioma, que es, ¿no es cierto?, mundial en el tiempo del Señor Jesucristo. Y el Imperio Romano produce, ¿no es cierto?, lo que yo decía, Gálatas 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, vino, ¿no es cierto?, el Señor Jesús a la tierra. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano produjo, ¿no es cierto?, un legado de paz y orden. La paz romana, ¿verdad?, que esto trajo seguridad. Recuerda usted que al lado de Jesús, ¿quiénes estaban crucificados? Unos ladrones. ¿Por qué? Porque había mucha inseguridad en las carreteras, en los lugares de ir de un lugar a otro. Se prefería ir en caravana, no podía ir usted solo porque probablemente iba a ser, ¿no es cierto?, asaltado o robado por estos ladrones. Pero el Imperio Romano pone, ¿no es cierto?, mano dura, y a todos los ladrones los crucificaban. Entonces, ¿qué pasó? Que empezó a bajar la delincuencia, y también crearon, ¿no es cierto?, carreteras. Literalmente el dicho que dice todos los caminos llevan a Roma era literal, es decir, ellos construyeron por todos los lugares que tomaron carreteras que llevaban hasta Roma, ¿no es cierto?, que todavía existen con unas piedras de 1 metro de profundidad, ¿verdad? Entonces es tremendo. Entonces ellos dejaron este legado de paz, de orden, ¿no es cierto?, de seguridad, carreteras romanas para poder moverse y desplazarse a otras naciones para poder llevar el mensaje. Recuerden que la iglesia nace en Jerusalén, pero la promesa era: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos primero en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, estas carreteras permitieron llevar el evangelio también a otros lugares, ¿ya? Las religiones, queridos hermanos, antiguos habían decaído, porque recuerde que los griegos tenían muchos dioses, después los romanos tomaron los mismos dioses, le cambiaron nombre, pero esto produjo, ¿no es cierto?, un decaimiento, podríamos llamarlo así, ¿no es cierto?, falta de fe en estos dioses, tantos dioses que en realidad nunca solucionaron nada. Entonces el judaísmo, que venía con un solo Dios, vino a traer también una esperanza, y después el cristianismo mucho más, porque el cristianismo es transformación, ¿ya? Entonces, estas religiones antiguas habían decaído, ¿no es cierto?, porque
vieron en el tiempo que no producían muchos cambios. La filosofía greco-romana tenía un bonito discurso, pero no llenaba el vacío que había en el corazón, ¿verdad? Estas conversaciones en los aerópagos, ¿verdad? De filosofar sobre la verdad, sobre la vida, no lo satisfacía, no llenaba el vacío. En cambio, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ellos hablaban de la verdad y Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Ya? Entonces se acabó la discusión, él daba una respuesta y saciaba la necesidad que había en el corazón de las personas. Ya la gente estaba buscando respuestas espirituales a sus inquietudes y estos grupos religiosos, ¿no es cierto?, y filosóficos no lo lograban, no lo podían hacer. Y en una era dicen que la religión degeneraba, muchos gentiles eran atraídos a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos no tenían muchos dioses. Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es, y se convertían en temerosos de Dios, o se hacían prosélitos. Ya para hacerse un prosélito, para hacerse un judío, tenían que circuncidarse, ¿no es cierto? Y eran bautizados para ser parte del pueblo de Dios, ya que eran los judíos de ese tiempo y de ese momento. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, queridos hermanos, hasta aquí? ¿O todo por aquí vamos bien? Si no, hay alguna duda, alguna consulta, me la hacen nada más. En unos minutos más vamos a tener igual otro break para que también podamos movernos, porque no es muy bueno estar tanto rato sentado. Bueno, entonces también, ¿no es cierto?, el mundo político lo tenían los romanos, ¿verdad? Era el imperio que estaba ahí predominante, pero la cultura seguía siendo helena o griega, ¿ya? Entonces heleno viene de la palabra griega, ¿no es cierto?, en griego, en griego, ¿no es cierto?, se escribe heleno allí. Adopción global del idioma griego, de la cultura y de la forma de pensar griega, ¿ya? Entonces, imagínense que hasta esta cultura griega también permeó al judaísmo, ¿ya? Habían, ¿no es cierto?, dos escuelas bien rigurosas de los judíos, ¿verdad? Y una se volvió un poquito más liberal porque fue permeada por él, la cultura griega, ¿ya? Entonces tenían como una mente un poquito más abierta que los judíos conservadores, ¿ya? Entonces, ellos, ¿no es cierto?, permearon, ¿no es cierto?, la cultura, la forma de pensar, arte, arquitectura, comercio y pensamiento estaba impregnado por la cultura griega, ¿ya? Ahí se construye también la Septuaginta. La Septuaginta es la primera traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, ¿ya? Recuerde usted que el hebreo ya era una lengua muerta, que solo la manejaban los sacerdotes, el pueblo, el vulgo no la conocía. Entonces Alejandro, ¿no es cierto?, el Grande manda a hacer, ¿no es cierto?, una traducción a esta biblioteca que estaba en Alejandría, que era una de las más grandes del mundo, y la tradición dice que 72, ¿no es cierto?, masoretas o escribas traducen, ¿verdad?, en 72 días el Antiguo Testamento del hebreo al griego, ¿ya? Y es esta Septuaginta que utilizan en el Nuevo Testamento tanto los apóstoles, ¿verdad?, para poder, ¿no es cierto?, hablar o mandar cartas. También era lo que ellos tenían, era la Septuaginta, la primera traducción del hebreo al griego, que era el idioma universal, ¿ya? Pablo, que era hebreo de hebreos, escribió en griego, ¿verdad? Usaba ilustraciones griegas, ¿no es cierto? El tema de los atletas, ¿no es cierto? De los boxeos, de los galardones. Todo eso fue extraído desde la cultura, ¿no es cierto?, de los griegos, ¿ya? Ministerio en Grecia, por Éfeso, en Asia Menor, por Turquía. Recuerde que Pablo, ¿no es cierto?, trató de conquistar todo el mundo conocido llevando el evangelio. Primero llegaba a la sinagoga, cuando los judíos lo rechazaban, comenzaba a hablarle a todo el mundo, ¿ya? Pablo debatía en el Areópago con los estoicos y los epicúreos, ¿ya? ¿Quiénes eran estos estoicos y epicúreos? También eran grupos, ¿no es cierto?, en este caso de filosofía. Los estoicos eran los que sufrían, eran los que se negaban a la comida, ¿verdad? Los estoicos eran los que se golpeaban el cuerpo, ¿no es cierto?, pensando que con eso se podían acercar más a su Dios, porque no solo los estoicos eran judíos, sino que también los estoicos eran griegos, ¿ya? Entonces los estoicos eran los que se abstenían de las mujeres, se abstenían de la comida, se abstenían de muchas cosas. Entonces ellos eran los estoicos. Y los epicúreos eran lo contrario. Los epicúreos
eran goza, pásalo bien, ¿no es cierto? No importa porque mañana moriremos. Así que disfruta hoy porque mañana no hay nada más, te muere y no va a haber nada después de la muerte. Sabemos que después de la muerte sigue, hay vida eterna, ¿cierto? Vida eterna con Dios o vida eterna sin Dios. Entonces, los epicúreos, y ese es un pensamiento que es muy hoy actualizado, muy global, ¿no es cierto? Que tiene que ver con disfruta la vida, pásalo bien, que no importa si al otro le va bien o le va mal, tú disfrutas, tú pásalo bien. Ese es el pensamiento de los epicúreos, ¿ya? Entonces, imagínense, estos movimientos siguen estando presentes en nuestra sociedad. Todavía hay gente igual que se golpea, ¿no es cierto?, para estar más cerca de Dios. Y que cree que haciendo cierto sacrificio se va a acercar más a Dios. Recuerde que lo único que nos acerca a Dios es la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, ¿hay disciplinas espirituales? Sí, el ayuno, la oración, ¿verdad? El congregarnos, el meditar la palabra, la escritura, ¿verdad? Pero el que yo me golpee, ¿no es cierto? O el que yo me vaya a una montaña arriba, ¿verdad? No me va a acercar más a Dios porque el único camino es Jesús, ¿no es cierto? Hacia el Padre, ¿ya? Entonces estos estoicos y epicúreos siguen presentes con otros nombres en el siglo XXI. ¿Ya? Pablo decía que los griegos buscaban sabiduría y que el mensaje de la cruz era locura para ellos. ¿Ya? Es decir, para ellos era incomprensible que un dios se hiciera hombre, primero que todo, porque los dioses eran, ¿no es cierto?, extremadamente superiores al hombre. Eran muy malos los dioses, porque los dioses, ¿no es cierto?, necesitaban sacrificios humanos, ¿verdad? O de alimentos para aquietar su ira. Entonces, luego, para que tengamos una buena cosecha, hay que darle algo al Dios, ¿verdad? Para que no nos pase esto, sacrificamos nuestro hijo. ¿Ya? Entonces, los dioses griegos y romanos y de todas las culturas, en realidad, ¿verdad? Eran, entre comillas, muy malos, muy crueles, pero también eran muy superiores al hombre. Entonces, decir que Dios se hizo hombre, para ellos era una locura. Y que ese Dios iba a morir en una cruz para dar salvación a la humanidad, era más loco todavía. ¿Ya? Por eso el Evangelio es locura para estos sabios del mundo. ¿Ya? Por eso la sabiduría de Dios no es la misma sabiduría que tiene el mundo. ¿Ya? Las ciudades tenían sus elecciones, derechos, debates, deportes, teatros, sindicatos, pero el poder lo tenía el emperador de Roma. Es decir, Roma estaba tan bien constituida, ¿no es cierto?, que imagínense, tomaba todo el mundo que existía en ese tiempo, Europa, Asia, África, ¿verdad? Pero tenía sus dirigentes allí, ¿verdad?, que hacían prevalecer el pensamiento de los romanos. Quien mandaba era Roma, pero todo lo otro era muy, muy griego, ¿ya? Muy griego. Ahora, aquí hay varias filosofías, queridos hermanos, que aparecen acá en el tiempo del Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces, dentro de todas las creencias que habían estaba el panteísmo. ¿Ya qué es el panteísmo? Todo es Dios. La mesa es Dios, tú eres Dios, yo soy Dios, los árboles son Dios, la luna es Dios, el sol es Dios, ¿verdad? Y recuerde usted que Dios creó los cielos y la tierra, es decir, Dios está fuera de su creación, Él es mucho más que la creación, es decir, no todo es Dios, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces, los griegos romanos creían que todo era Dios, ¿ya? Entonces había una confusión porque para ellos todo es Dios, ¿ya? Incluso hoy en India, yo no sé si usted sabía, pero las vacas son dioses, entonces usted no puede matar las vacas y los niños se están muriendo de hambre. Es decir, se bañan con la orina de la vaca porque piensan que van a ser santificados y se mueren sus niños de hambre porque no pueden tocar una vaca. ¿Ya? Hay templos para los ratones porque los ratones son dioses. Entonces, hermanos, es decir, la necedad del hombre ha llegado a tal punto, ¿verdad?, que estamos destruyéndonos nosotros mismos. ¿Ya? Después comienza también en el Imperio Romano la adoración al emperador, algo que no sucedía antiguamente, ya que se le ocurrió a un emperador decir, no, yo también soy Dios, no soy solamente el rey, sino que también ahora soy Dios y deben adorarme como Dios. Por eso los cristianos, hermanos, fueron perseguidos, porque la palabra Kyrios, que significa Señor, ¿verdad?, era solo para el emperador. Entonces, cuando los cristianos decían Jesucristo es mi Señor, estaban diciendo Jesucristo es mi Kyrios. Y Quirios era el emperador, entonces por eso el emperador decía, bueno, confiesa que yo soy tu Quirios, si no tú mueres. Y resulta que ellos decían, no, porque Jesús es mi Quirios.
Jesús es mi Señor, ¿ya? Hoy la palabra Señor está muy, muy rebajada. Es decir, usted ve a alguien en la calle y dice, hola Señor, ¿cómo está? ¿Verdad? Pero en ese tiempo Señor solamente era el emperador y era Jesús. Ya por eso cuando Pablo se encuentra con Jesús camino a Damasco, ¿verdad? Y Jesús le dice, hey, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y Pablo que le dice, ¿quién eres? Señor. Es decir, inmediatamente reconoce a Jesús como Señor, ¿ya? Entonces hay una conversión de parte de Pablo, ¿ya? Entonces el emperador también demanda adoración. Entonces recuerde, los judíos y los cristianos no iban a adorarle porque para ellos solo había un solo Dios. Las otras naciones agregaron Dios a todos los dioses que tenían, ya le damos adoración al emperador. Pero para los judíos y para los cristianos, nunca ellos iban a ser. Y querido hermano, se me pasó la hora porque se supone que terminamos a las 11 y yo pensé que estábamos con más tiempo. Así que hoy día vamos a dejar hasta aquí. Íbamos súper como embalados. Pero hermanos, no sé si todo está bien. Yo les pido que ustedes puedan, yo voy a mandarles también ahora el PPT para que también ustedes lo tengan, ¿no es cierto? Y puedan hacer sus comentarios allí. Y cualquier cosita en la semana me pueden escribir, ¿verdad? Porque yo también estoy en el grupo ahí con ustedes. Eh, y nos encontramos el próximo lunes nuevamente a las 9, ¿ya? A las 9 y ahí vamos a aprovechar bien el tiempo porque con todo esto, ¿no es cierto? El saludo, la introducción, en realidad se nos fue bastante tiempo, ¿ya? Oramos al Señor para que Dios nos pueda bendecir, queridos hermanos, y les pido un favor, antes de irse, escriban ahí en el chat su nombre, ¿ya? Porque algunos no los tengo en la lista, entonces, por favor, porque me mandaron una lista, entonces, para que ustedes ahí en el chat, yo aquí voy a poner en el chat, ahí voy a poner mi nombre para que ustedes también lo puedan ver, ¿no es cierto? Marcelo. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me va a quedar eso registrado y yo voy a ver quiénes estuvieron después en la clase, ¿ya? Así que les doy un minuto ahí, ¿no es cierto?, para que puedan escribir sus nombres completos allí, ¿no es cierto?, en el chat. Entonces eso me va a quedar también en la grabación. También después se va a subir la grabación, ¿verdad?, para que también ustedes puedan examinar la clase con más tranquilidad, con más calma, ¿ya? Así que oramos al Señor, hermanos queridos, y que Dios les pueda renovar en esta noche, ¿no es cierto?, comenzando la semana. Sabemos que para nosotros el fin de semana no es descanso porque estamos inmersos en muchas actividades en la iglesia y después comienza la labor en el trabajo. Entonces, igual ahí que Dios les renueve, les fortalezca a cada uno de ustedes, ¿no es cierto? Y también, bueno, a los pastores que están acá, ¿no es cierto?, que trabajan fuertemente, ¿no es cierto?, también en la obra del Señor. Y como decía el pastor Eleazar, 24/7, ya, si nosotros no apagamos el teléfono, sino que en cualquier momento nos llaman y tenemos que partir, ¿no es cierto? No importa la hora, hay necesidades que atender. Así que el Señor les bendiga y oramos para que Dios les pueda renovar. Padre, en esta noche te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por el contexto, Señor, del Evangelio de Juan, de la iglesia en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos permitirá, Señor, quizás entender y comprender algunas situaciones que aparecen ahí en el Evangelio, Señor, que no la habíamos entendido, pero que hoy vamos a tener más luz y más claridad. Bendice a cada uno de mis hermanos, hermanas, pastores, Señor, que están en este grupo, Señor amado, darles la fuerza en este lunes que comienza, Señor, de semana laboral, pero también aquellos que han estado trabajando fuertemente el fin de semana en sus congregaciones. Anímales, renuévales, Señor, y llénales de tu gracia y de tu provisión. Gracias por tu Espíritu Santo y manifiesta tu gloria y tu poder en cada uno de nosotros. Oramos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, les espero el próximo lunes con la ayuda del Señor y ahí tienen tiempo, ¿no es cierto?, para que puedan ver el PPT, puedan ver la clase también, ¿no es cierto?, y puedan ir haciendo su resumen para que no les pille a última hora, ¿no es cierto?, los trabajos. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches.